¿Cuáles son los signos de la verdadera sumisión, con cuya posesión quien es realmente obediente puede someterse sin tropiezos? 15. Pero hablar de esta forma de vida es largo y complejo. Por ello, quienes la siguen lo hacen en formas diversas. Es, por lo tanto, necesario que imprimamos en ti algunas cosas al respecto, casi como un sello, de manera tal que, si las mantienes firmes como norma y regla infalible, vivirás santamente. Sostenemos lo siguiente: según nos parece, quien es verdaderamente obediente debe atender a estas 5 virtudes. En primer lugar, la fe. Debe tener una fe pura y genuina en su guía, al punto de poder ver al mismo Cristo en él y someterse, como dice el Señor Jesús. Quien os escucha, me escucha a mí. Quien os rechaza, a mí me rechaza. Pero quien me rechaza, rechaza también a aquel que me ha enviado. Y clímaco: todo lo que no procede de la fe es pecado. Como segunda virtud, la verdad. Debe ser veraz en obra y palabra y en la rigurosa confesión de los pensamientos. Porque está escrito: principio de tus palabras, la verdad. También, el Señor busca la verdad. Cristo dice: yo soy la verdad. Él es llamado, por tanto, la verdad misma. Tercera virtud: no hacer la propia voluntad. Es sabido para quien obedece que hacer la propia voluntad representa una pérdida. Más bien, es necesario que elimine esa iniciativa que no depende del Padre. Cuarta virtud: no contradecir y no discutir bajo ningún punto de vista, porque la contradicción y la disputa no son cosas que convengan a los hombres piadosos. San Pablo escribe: si alguno piensa disputar, nosotros no tenemos esa costumbre, tampoco la Iglesia de Dios. Ahora bien, si tales cosas están prohibidas simplemente para todos los cristianos en su conjunto, tanto más para los monjes que, según el Señor, han hecho profesión de ser rigurosamente sumisos. Contradicción y disputa surgen por un sentimiento que convive con la incredulidad y la soberbia. Así, un monje soberbio contradice violentamente. No contradecir y no litigar, en cambio, provienen de una disposición confiada y humilde. Como quinta virtud, es necesario confesarse con rigor y sinceridad al propio guía, casi estando delante del temible tribunal de Cristo, como en el momento de la tonsura, pues hemos prometido delante de Dios y de los santos ángeles tener fe siempre, además de otros compromisos y pactos hechos con el Señor, y en la confesión de los secretos del corazón. También David exclama:
Dije, confieso al Señor mi maldad, y tú perdonaste la culpa de mi pecado, etc. Y Clímaco, las llagas expuestas en público como trofeos no empeorarán, sino que serán curadas. Quien cuida con sabiduría y ciencia esta serie de 5 virtudes, debe saber con certeza que de ahora en más obtendrá, como una señal, la bienaventuranza de los justos. Esas cosas son casi como la raíz y el fundamento de la obediencia, que no debe ser olvidada. Escucha ahora cuáles son las ramas, los frutos y el techo. De la obediencia, dice Clímaco, nace la humildad. De la humildad, el discernimiento. Del discernimiento, la clarividencia. De la clarividencia, la providencia. Y esto es obra únicamente de Dios, que lo dona, donación anticipada y completamente sobrenatural, a aquellos que, en bienaventuranza, se comprometen en el servicio sagrado. Además de lo dicho, debe quedarte en claro también esto. En la medida que ejercites la sumisión con rigor, despuntará en ti la humildad. Y nuevamente, en la medida que surja la humildad, el discernimiento. Y así sigue para las otras virtudes. Lucha, pues, con cuanta fuerza tengas para recorrer sin obstáculos el camino de la obediencia. Y así ascenderás sin peligro a los estadios superiores. Pero mira que si tropiezas en el punto de partida, que es la sumisión, no llevarás a buen término lo que resta de la carrera hasta la meta establecida, es decir, la vida según Cristo, y tampoco serás coronado con la cinta que es dada a los vencedores. Así pues, mantente en la obediencia y en lo que es propio de ésta, según lo antedicho, como se atienen los navegantes a aquello que les impide perder la ruta. Observando con cuidado esas cosas, podrás atravesar el gran mar de las virtudes y arrojar el ancla en el puerto calmo de la impasibilidad. Y si viene sobre ti alguna tempestad o borrasca, podrás permanecer sumiso. Porque, según los padres, ni siquiera el diablo ha podido producir jamás algún daño al verdadero obediente. Para mostrar las cumbres que alcanza el mérito de la obediencia, digna de toda admiración, recordemos lo dicho por un santo padre. Antorcha resplandeciente de la vida según Cristo, nuevo Becelel de la jerarquía celeste. Los padres han definido la salmodia como arma, la oración como muro y las lágrimas inmaculadas como baño. En cuanto a la bendita obediencia, la han juzgado como confesión de fe, sin la cual ninguno de los que están bajo el dominio de las pasiones verá al Señor. Consideramos suficiente lo antedicho para alabar y mostrar con claridad la imitación inimitable de la obediencia, que por 3 veces es bienaventurada.
Todavía podremos aprender a conocer por experiencia estas cosas si miramos a la cumbre y buscamos entender en qué radica la destrucción y la muerte, si acaso no nos hemos ejercitado en eso desde el principio. También en qué radica la renovación y la inmortalidad. Encontraremos entonces que respecto de la primera, es decir, la destrucción, la causa es la confianza en uno mismo, la idiorritmia y la insubordinación del primer Adán, de las cuales han surgido la rebelión y la transgresión del mandamiento divino. Respecto de la segunda, esto es, la inmortalidad, su guía es la uniformidad del querer y la sumisión al Padre del segundo Adán, el Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, por la cual Él observó el mandamiento divino. En efecto, dijo el Salvador: no he hablado por mí mismo, sino que aquel que me ha mandado, el Padre, me ha ordenado lo que debo decir y expresar, y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que digo, pues, lo digo como me lo ha ordenado el Padre. Por ello, como sucede en el progenitor y en los que son semejantes a él, la raíz y la madre de todos los males es la presunción, mientras en el nuevo Dios y hombre, Jesucristo, y en todos aquellos que aspiran a vivir como Él, el principio, la fuente y el fundamento de todos los bienes es la humildad. Vemos que este último comportamiento y orden es respetado por las filas sagradas de lo alto, superiores a nosotros, de los ángeles divinos, y también por nuestra iglesia terrenal. Mientras, en cambio, según nos ha sido enseñado y nosotros lo creemos, los que se alejan de esta ley y desean vivir en forma tortuosa, por no decir altiva, son arrancados y desterrados de la luminosa heredad de la Iglesia Celeste Universal y enviados a la tiniebla y al fuego de la gehenna. Tal es el padecimiento de los malvados operarios de Lucifer y a través del tiempo de los herejes heterodoxos, como nos muestran las palabras de la Sagrada Escritura. A causa de su autocomplacencia y soberbia, estos han sido miserablemente desalojados de la gloria y las delicias divinas también de la Sagrada Asamblea. Como indica uno de los sabios, las adversidades constituyen la cura de los adversarios. La causa de todas las tristezas radica en la insubordinación y la arrogancia, la de todas las alegrías en la sumisión y la contrición. De ahí que quien desee vivir sin culpa deba hacerlo sometido a un Padre confiable y veraz, que lleve consigo la fuerza que otorgan una prolongada experiencia y la ciencia de las cosas divinas. Un Padre cuya vida esté coronada por todas las virtudes. Luego, deberás considerar sus órdenes y consejos
como si fuesen voz y consejo de Dios. De hecho, la salvación se encuentra en la abundancia de consejos, y el hombre que no escucha consejos es enemigo de sí mismo. Aún cuando alguno de nuestros gloriosos padres hubiese podido alcanzar la esiquía deificante y la perfección según Dios, sin esa ascesis divina que es la sumisión, y lo haya hecho conforme a la revelación divina, verdaderamente se trata de un hecho raro, y está escrito que no es ley de la Iglesia lo que es excepcional. Del mismo modo que una golondrina sola no hace la primavera. Ahora, confiando en la verdadera sumisión como en una ciencia que permite entrar en la esiquía, olvida lo que ha sucedido una vez por economía divina y ajústate a aquello que nuestros venerables padres han elegido comúnmente. Así serás hecho digno de los premios que corresponden a los que viven según las reglas. ¿Acaso existe alguien que, siendo inexperto, decida tomar un camino cualquiera sin una guía segura? ¿O se adentra en alta mar sin un piloto avezado? Para cualquier arte o ciencia, rige el siguiente mandato: no se emprende la tarea sin un maestro que no se equivoque. Claro que si se trata del arte de todas las artes, de la ciencia de todas las ciencias, de la vida que conduce a Dios, del ilimitado mar inteligible, es decir, de la vida monástica que es semejante a la vida de los ángeles, ¿podrá alguien comenzar la ascesis y fiarse solo de sí mismo para alcanzar el fin sin guía, sin piloto y sin un maestro confiable y veraz? Realmente, un hombre así, sea quien sea, se engaña a sí mismo y se desvía antes de comenzar, porque en su ascesis no sigue la ley. Por el contrario, quien obedece lo que han establecido los padres alcanza el objetivo antes de haber dado los primeros pasos. De otro modo, ¿cómo podríamos saber combatir naturalmente contra la carne o armarnos contra las pasiones y los demonios? Pues, según está escrito, los vicios van junto a las virtudes y en ciertos aspectos están próximos a ellas. ¿Dónde aprenderíamos a educar los sentidos del cuerpo y a afinar las potencias del alma como se hace con un arpa? Y más aún, ¿cómo podríamos discernir entre las voces divinas, las revelaciones, las consolaciones o las contemplaciones y los engaños, la seducción o los fantasmas demoníacos? En una palabra, ¿cómo lograríamos acceder a la unión con Dios, a las fiestas y misterios sagrados, si no somos iniciados por un mistagogo veraz e iluminado? Es realmente imposible. De ahí que cuando vemos al iniciado en los misterios inefables, el bienaventurado Pablo, vaso de elección, boca de Cristo, luz del mundo, sol de todos y maestro de toda la tierra,
comunicar el Evangelio a los demás apóstoles y estudiarlo junto con ellos, para que, como él dice, no haya corrido la carrera en vano. O también cuando vemos a la sabiduría misma, nuestro Señor Jesucristo, que al hablar de sí mismo afirma: no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Y al referirse al Espíritu Santísimo y vivificante declara: no hablará por sí mismo, sino que dirá todas las cosas que habrá oído. Reitero, cuando vemos todo esto, nos invaden escalofríos, asombro y angustia, ya que nos percatamos del orden perfecto que exhiben las cosas del cielo y de la tierra frente a nuestra nada, nuestra indolencia, y las elecciones que, por locura o presunción, realizamos de forma insensata, poniéndonos en riesgo al vivir de manera idiorrítmica e insubordinada. Se trata de una lucha verdaderamente temible. Miríadas de ladrones y piratas nos asaltan. Los naufragios son inconmensurables. Precisamente por ello, de tantos, solamente unos pocos se salvan. Que esos caminen como quieran, pues está escrito: el fuego probará la calidad de las obras de cada uno, y tú pagarás a cada uno según sus obras. Porque no se trata simplemente de cómo se quiere caminar, sino más bien de cómo se debe querer caminar y vivir. Que el Señor dé a todos inteligencia. Tú y cualquiera que desee vivir según Dios, al conocer mediante tales palabras el tejido espiritual de la bienaventurada obediencia, apúrate, según lo antedicho, en encontrar un maestro perfecto e inmune al error. El manjar sólido es de los perfectos, según Pablo, de aquellos que, por medio del hábito, han ejercitado los sentidos para discernir entre el bien y el mal. Así, buscando con esfuerzo y fe, no fracasarás en el objetivo que te propones. La Divina Escritura lo confirma. Quien pide, recibirá. Aquel que busca, encontrará. Y a quien golpea, se le abrirá. Ese maestro te iniciará en forma ordenada en todas las cosas necesarias y gratas a Dios. Te llevará de la mano hacia aquello que complace a éste, a las cosas más espirituales, que no son dadas a conocer a todos, para deleitarte desde el fondo de tu alma con lo que es moderado, simple y escaso, ya sea en la comida como en la bebida, en la indumentaria o en los hábitos, contento de poseer lo que es útil, ventajoso y necesario para el momento, desdeñando lo superfluo, las cosas suaves y aquellas que exaltan los que viven con frivolidad y en el lujo, despreciándose a sí mismos y a la propia salvación. Ciertamente, dice el gran apóstol, si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, alegrémonos.
pero tú pides y deseas aprender y escuchar de nosotros por escrito todo lo que es útil a la vida según Cristo, desde su inicio hasta el final. La pregunta es loable. La respuesta es, sin embargo, laboriosa. No obstante, puesto que Cristo ofrece su ayuda, nos apresuraremos a hacer cuanto pides. Construiremos, pues, el célebre edificio de toda la obra espiritual, es decir, la deificante esiquía, sobre los cimientos de la venerable y perfecta obediencia, cual fundamento sólido y estable. Hablaremos apelando a las palabras de los padres y las palabras inspiradas para apoyarnos en ellas como en columnas que jamás serán sacudidas.